Monogamia y poligamia en la Biblia, o sea, la sujeción a tener una sola pareja o la permisibilidad a tener más de una pareja. Mire, una de las preguntas en realidad más frecuentes que muchas personas se hacen cuando leen la Biblia y que salta a la vista en realidad es ¿por qué Dios, si creó al hombre y a la mujer como una pareja monógama, o sea, hombre y mujer, aquí no cabe nadie más? Pues entonces luego encontramos en las Escrituras incluso algunos siervos de Dios teniendo múltiples esposas. ¿Por qué sencillamente no fueron condenados si la poligamia es contraria al diseño original de Dios para el matrimonio? Esta es una grandísima pregunta, así que la vamos a abordar. O sea, la unión conyugal, mis amados, ¿y por qué bajo el nuevo pacto entonces la monogamia vuelve a establecerse como el único patrón aceptado por Dios? Hay una respuesta para esto. De inicio les digo que con total fundamento en la voluntad de Dios, el Señor jamás permitió la poligamia como parte de su voluntad perfecta, porque desde el principio, mis amados, estableció una unión monógama entre un hombre y una mujer, como dice Génesis 2:24, un diseño que es totalmente sagrado, donde solamente hay lugar para quienes, para dos personas que están unidas por un cordón de 3 dobleces, lo cual es la presencia de Dios entre ellos, como dice Eclesiastés 4:12, y afirmar que Dios permitió la poligamia sencillamente para poblar la tierra es también un error teológico muy grave, sencillamente una conjetura que no tiene sustento bíblico, porque sería como acusar a Dios de contradecirse a sí mismo, contradecir su propio diseño, ir en contra de su carácter santo y también de actuar contrario a su voluntad, algo que Dios obviamente jamás hace y que en realidad la poligamia es fruto del corazón pecaminoso del ser humano, o sea, de su caída a causa del pecado y no sencillamente del propósito divino de ninguna manera, ya que Dios, mis amados, jamás cambia ni tampoco ajusta su santidad a la corrupción humana, mucho menos. Y aunque déjeme decirle que en su paciencia sí toleró temporalmente ciertas cosas, jamás las aprobó, sino que sencillamente dejó claro a través de las consecuencias que esos actos producían, que toda relación fuera de su orden trae destrucción y no bendición de manera alguna. Ahora mire, desde Jacob con Raquel y Lea, pasando por un David con Mical, Abigail, Betsabé y varias otras esposas que tuvo David, hasta llegar al caso muy extremo de Salomón con 700 esposas y 300 concubinas, como dice en Primera de Reyes 11:3. Déjame decirles que en ningún momento estas múltiples uniones fueron parte del propósito original de Dios para la vida de estas personas. Más bien, déjame decirles, representan el desvío progresivo del corazón humano hacia el deseo carnal y al alejamiento del diseño divino establecido desde el Edén. Y aunque Dios en su soberanía permitió que estos casos sencillamente quedaran registrados, jamás fue parte de su aprobación. En realidad no fue así, sino como advertencia. Y en todos ellos, mis amados, se evidencia las consecuencias dolorosas como rivalidad, celos, idolatría, división familiar y también juicio divino, dejando muy claro que la poligamia no fue ni será jamás parte de la voluntad de un Dios santo que llamó a su pueblo a reflejar en la familia el mismo pacto fiel y exclusivo que Él guarda con su iglesia. En primer lugar, el diseño original de Dios, un hombre y una mujer. Desde el principio, mis amados, Dios estableció el matrimonio como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. En Génesis capítulo 2, versículo 18 leemos claramente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 24 dice también: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta declaración, déjeme decirle que no deja espacio para múltiples esposas. Ahora, el uso de los términos su mujer y una sola carne implica una unidad completa, indivisible, íntima y única. Dios no creó a Adán con varias esposas, mis amados. El matrimonio fue establecido como un propósito divino, como una relación de fidelidad, de intimidad espiritual, emocional y física entre dos personas. Ahí no cabe nadie más. Este diseño no es opcional, es normativo. Tanto es así que el mismo Señor Jesucristo lo confirma siglos después en Mateo 19, 4 al 6, cuando sencillamente respondiendo a una pregunta sobre el divorcio, Él dice lo siguiente: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y déjeme decirle que Jesucristo aquí no solamente está reafirmando el diseño divino, sino que también está estableciendo como autoridad para la conducta humana bajo cualquier circunstancia. Atención con esto. Y el plan de Dios, mis amados, siempre ha sido la monogamia. En segundo lugar, la caída del hombre y el surgimiento de la poligamia.
Aquí es donde está la cosa. Con la entrada del pecado a este mundo, mis amados, también comenzaron a manifestarse las distorsiones en el diseño divino. Uno de los primeros ejemplos de ese deterioro sencillamente lo vemos en Génesis 4:19, donde se menciona a Lamec, que es un descendiente de Caín, y dice lo siguiente: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Este hombre, mis amados, no fue un modelo de fe, sino un arrogante que se glorió en su violencia. Él fue uno de los primeros registrados en practicar la poligamia, pero no fue aprobado por Dios de ninguna manera, ni tampoco su ejemplo fue promovido como digno de imitar. Este fue un acto de un reflejo de rebelión creciente en la humanidad, no una continuación del patrón divino de ninguna manera. Ahora, con el paso del tiempo, la poligamia se fue normalizando entre muchísimas culturas antiguas, incluso entre los patriarcas del pueblo de Dios. Abraham tomó a Agar por su presión de su esposa Sara, como hizo en Génesis capítulo 16, y aunque Dios le prometió bendición a Ismael, pues sencillamente eso no significó que Dios aprobara este acto. Jacob tuvo también 4 mujeres, Lea, Raquel y sus siervas, lo cual fue causa de envidia, celos y rivalidades familiares que marcaron a sus hijos. David, por su parte, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, tomó múltiples esposas y como resultado sencillamente sufrió conflictos familiares extremadamente severos, mis amados, tristes. Y Salomón, el más sabio entre los reyes de Israel, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, Primera de Reyes 11:3, ya lo vimos, lo que finalmente sencillamente llevó su corazón tras la idolatría de los pueblos de estas mujeres, y el resultado fue la división del reino y el juicio de Dios. Entonces, ¿dónde está lo bueno en esto? Ahora, en todos estos relatos sencillamente no hay aprobación divina, sino tolerancia temporal. Dios, en su soberanía, no destruyó a estos hombres por sus errores, porque estaba cumpliendo sus propósitos redentores a través de ellos. Pero déjame decirle que tampoco ocultó las consecuencias destructivas de sus decisiones. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos recuerda que todo sencillamente lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, Dios lo escribió. Por tanto, debemos aprender de esos errores, no imitarlos, mis amados. O sea, a pesar de que Israel fue infiel a Dios una y otra vez, prostituyéndose tras otros dioses, el Señor jamás le ha sido infiel a su pueblo, lo cual revela que la relación de Dios con su Israel escogido es sencillamente monógama y exclusiva, porque Él no buscó a otro pueblo para reemplazar al suyo, a pesar de la infidelidad de Israel hacia Dios, descrita en gran parte del Antiguo Testamento, sino que sencillamente permaneció manifestando su carácter santo y manteniendo la promesa que fue hecha a Abraham. Y déjenme decir también que aunque sí disciplinó a Israel por su rebeldía, Dios nunca quebrantó su pacto. Incluso déjenme decirle que cuando abrió la salvación a los gentiles, no formó un nuevo pueblo aparte, sino que injertó a los redimidos en Cristo en el mismo olivo, como vimos en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 24, mostrando que sí hay un solo pueblo de Dios, compuesto por el remanente escogido de un Israel que es fiel a Dios y los ha adoptado por la fe en Cristo. Pero déjeme decirle que todos bajo la fidelidad inquebrantable del Dios inmutable. O sea que Dios no cambia. En tercer lugar, Dios nunca aprobó la poligamia. Sin embargo, sí ha tenido una enorme paciencia para con nosotros por causa del pecado. Y déjeme decirle que uno de los errores más comunes que se cometen es pensar que porque algo está en la Biblia es automáticamente aprobado por Dios. Y no es así. La Biblia contiene narrativas de hechos en torno a ciertos seres humanos y muchos de ellos pecaminosos, precisamente para mostrarnos las consecuencias del pecado y la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del ser humano. Ahora, el hecho de que Dios no haya castigado inmediatamente la poligamia no significa que sea aprobada por él. Como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, en el Antiguo Testamento, aunque la ley mosaica, mis amados, regulaba algunas situaciones que estaban relacionadas con las esposas múltiples, como es el caso, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17, eso debe decirle que no era validación moral, sino una regulación civil para mitigar el daño que se causaba. Y déjeme decirle que la historia de Salomón es una muestra muy clara de las terribles consecuencias, pues de que todas estas mujeres extranjeras no solamente lo desviaron del temor de Dios, sino que también lo arrastraron hacia la idolatría de sus pueblos, construyendo lugares altos para Astoret, Milcom y otros dioses paganos, como vemos en Primera de Reyes capítulo 11 versículos 4 al 8, provocando a ira al Señor, así nos dice la Biblia, quien por causa de ese pecado le quitó el reino a su descendencia, dividiendo a Israel como juicio, como dice Primera de Reyes 11 al 13, y esto muestra claramente que la poligamia fue un reflejo de su corazón inclinado al deseo
y no a Dios, mis amados, y que la tolerancia sencillamente en cierto momento no debe confundirse con la aprobación de Dios, ya que todo pecado tarde o temprano acarrea consecuencias graves. Y déjeme decirle que en el caso específico de Salomón, su desenfreno lo llevó a la apostasía y a un final alejado de la fidelidad con la que él comenzó su reinado. Ahora, la ley nunca alentó a tomar más de una esposa. Más bien, cuando vemos los requisitos para los reyes en Deuteronomio 17:17, se ordena claramente: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Así lo dice. Ahora, esto nos muestra que la voluntad de Dios siempre fue contraria a la poligamia. Y en cuarto lugar, pues en Cristo se restaura el diseño original, mis amados. Ahora, la monogamia es la norma del reino. Entonces, con la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, todo el diseño original de Dios comienza a ser restaurado. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, mis amados. Por lo tanto, el matrimonio ahora es visto a la luz de Cristo y su iglesia, tomando una nueva dimensión, la cual es sagrada, santo. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31, Pablo enseña claramente que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no tiene muchas esposas, mis amados, tiene una sola, su iglesia amada y seleccionada por él. Su amor es fiel, mis amados, sacrificial y eterno. El matrimonio cristiano debe reflejar esa fidelidad. Por eso, cuando se describen sencillamente los requisitos para ser líderes en las iglesias, la monogamia es obligatoria, no opcional. Y en 1 Timoteo 3:2 se establece: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Lo mismo se dice del diácono en el versículo 12. Entonces, esta expresión no solamente se refiere a no ser adúltero, sino literalmente ser esposo de una sola esposa, no de muchas, mis amados. Ahí no cabe nadie más. Esto no solamente es un requisito ministerial, también es un reflejo del modelo divino para los creyentes. Entonces, en el cuerpo de Cristo no hay espacio para la poligamia de ninguna manera. No porque simplemente no sea culturalmente aceptado, sino porque sencillamente contradice el corazón mismo del evangelio, la voluntad de Dios y su diseño perfecto y original. El amor de Dios no se reparte, no se divide, no se negocia, sencillamente es pleno, fiel, exclusivo. Por lo tanto, el matrimonio debe ser así: un hombre y una mujer unidos por Dios, reflejando su gloria. Entonces, la escritura es muy clara: Dios creó al hombre y a la mujer para ser uno solo. La poligamia, mis amados, aunque tolerada en ciertos momentos en la historia bíblica, siempre fue una distorsión del diseño original causado por el pecado. Y aunque Dios, déjeme decirle, en su paciencia no destruyó a aquellas personas que lo practicaron en cierto momento, tampoco lo bendijo, no fue un modelo. Por lo tanto, la historia de la redención muestra cómo Dios a través del tiempo va restaurando, y eso incluye el matrimonio. Entonces, en Cristo volvemos al principio, a ese diseño, una relación monógama, santa, fiel y exclusiva que glorifica a Dios. Y hoy, más que nunca, necesitamos volver a ese diseño original en un mundo que está confundido por ideologías, libertinaje y distorsiones del amor, del matrimonio bíblico monógamo, que sencillamente no es una opción, es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier desviación como la poligamia es adulterio, es pecado y es contraria al plan divino. Pero déjeme decirle también que en Cristo hay perdón, hay gracia y también hay restauración y poder para vivir conforme al diseño de Dios, para que su iglesia lo refleje con total fidelidad. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.